La Ceiba? ¿Dónde está la gente más próspera de toda la Ceiba? Gloria a Dios. ¿Y dónde está la gente del barrio más hermoso de la Ceiba? Ahí entramos en discusión porque no todos son de la isla, entonces no todos pueden decir amén. ¿Dónde está la gente de la colonia Irías Navas? Gloria, mire, dos. Vamos a ver si los de la Julia pueden hacerlo mejor. ¿Dónde están los de la Julia? Los de la San Judas. Gloria a Dios. Los de Brisas del Valle. Y no digo los de San Luis porque solo yo voy a gritar entonces. Sí. Me voy hasta allá. Gloria a Dios. Yo quiero hablarle hoy bajo el tema ciudadanos. Ciudadanos. Así que es importante que usted y yo estemos convencidos de dónde somos. Si usted quiere, ayúdeme, dígale que está a su lado, ¿de dónde sos? ¿De dónde sos? Así que, gloria a Dios. Váyase conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Lo leemos, luego oramos al Señor. Y sé que Dios va a hablarnos tremendamente esta noche porque hay una palabra que es necesario que sea depositados en todos y cada uno de nosotros. Y es nuestra tarea que cuando nos vayamos a casa nos aseguremos que esa palabra no haya caído en un terreno infértil, sino que haya caído en tierra deseable, en tierra productiva al 100%. Así que Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice de esta manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Una vez más lo decimos todos juntos: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice la palabra que nosotros vivimos en Ceiba, pero que somos del cielo. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche levantamos oración, clamor a ti, dándote la gloria, la honra. Creemos, estamos completamente convencidos en esta hora, Padre amado, que hay un rema, que hay una palabra, que hay un poder que está siendo depositado en esta casa ahora. Ya salió de tu trono la palabra de gracia, ya salió la palabra de sanidad, ya salió la palabra de restauración, ya salió la palabra de liberación. Ahora algún hijo tiene que levantar la mano y tomar lo que el Padre en los cielos ya decidió. Hoy tomamos identidad de reino. Hoy tomamos la identidad que nos has dado. Y nosotros hoy nos complementamos los unos con los otros en un mismo sentir. Todo aquel que esté convencido de que su ciudadanía está en los cielos puede gritarme un fuerte y poderoso amén. Aleluya. Yo quiero preguntar una vez más: ¿dónde está la gente hermosa de toda la Ceiba Atlántida y sus alrededores? Mire qué tremendo, porque la palabra nos enseña a nosotros que cuando, o usted y yo sabemos que inmediatamente de que un niño nace en nuestro país, el sistema le coloca un número. El sistema le coloca un número. Donde quiera que usted vaya, ese número lo identifica hasta el día del deceso de esa persona. Donde sea que yo vaya, no me puedo quitar el 1620 de encima. Es el código que dice que yo puedo habitar en cualquier parte de Honduras, pero hay un lugar específico de donde yo vengo. ¿Me sigue todavía? Yo no sé cuándo está la gente que viene de Olanchito, que viene de Choluteca, de cualquier otro lugar del país. Puede aprender a cómo se baila en el carnaval aquí, pero usted nunca dejará de ser de donde viene. Nunca dejará de pertenecer al sistema de donde viene. ¿Y qué tiene que ver esto con cada uno de nosotros? Que cuando el sistema nos deposita en un número, le repito, donde quiera que usted y yo vayamos, ese número está ahí. Si usted y yo nos vamos fuera del país, el número sigue siendo el mismo. Usted se va para España, se va para Estados Unidos, el número sigue siendo el mismo. Cuando usted se va a buscar en un listado o ven nombres en un listado, usted identifica y dice: este es de Honduras, porque el código es 504, este es de Honduras. Entonces, ¿de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de cultura, le estoy hablando de identidad. El hondureño es hondureño donde quiera que vaya. Puede aprender a hablar inglés, puede aprender a hablar francés, pero sabe que las baleadas del parque son las mejores. No importa dónde vaya,
se distingue por ser hondureño, y cuando allá donde anda ve una bandera azul y blanco, su corazón se le acelera. Si me está siguiendo todavía, allá donde anda su corazón se le acelera. Puede ser que usted aquí no es ceibeño, no, de hecho ni nació en Atlántida, pero usted viene de otra parte del país, y cuando usted en el trabajo o en el estudio se encuentra a alguien que es del mismo departamento, sí o no que parece que como que hay más facilidad para volvernos amigos porque venimos del mismo sitio. Pues yo quiero decirle que en la Biblia nos enseña a nosotros, específicamente el libro de Hechos, que todo un país era extranjero en una tierra. 70 hombres un día decidieron emigrar porque la situación lo apremiaba. Había un hambre, una hambruna, una escasez terrible. Entonces Jacob se ve obligado con sus hijos, con sus nietos, con todo lo que tenía, 70 personas, dice la Biblia, a abandonar su lugar seguro, a abandonar su lugar cómodo para irse a la tierra de Egipto. En Egipto había prosperidad, en Egipto había riqueza, en Egipto había comida, pero no era su tierra, no era su código, no era su número. Y cada vez que en Egipto nacía un niño, se decidía si era esclavo o era libre. Dependiendo en el área que nacía, se decidía si era esclavo o era libre. Yo quiero que usted de reojo me mire el que está solo, de pregúntele: ¿eres esclavo o eres libre? Vamos, grítele si es posible: ¿eres esclavo o eres libre? Porque nosotros de repente estamos como aquellos judíos de Juan capítulo 8. Le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y es que Jesús no hablaba de una esclavitud física, hablaba de una esclavitud espiritual, donde el hombre dice que tiene fe pero no avanza, donde el hombre vive proclamando que tiene un propósito pero no avanza, donde el hombre vive diciendo: algún día, cuando yo tenga, cuando yo alcance, cuando Dios me bendiga, y ese tiempo nunca llega. Toque a alguien y dígale: ¿está escuchando? Hay gente que tiene años soñando con que algo ocurra y no ocurre nada. Pareciera que en vez de avanzar va para atrás. ¿De qué le estoy hablando esta noche? Que la palabra nos manda a decir a cada uno de nosotros que hay un número que se nos otorgó, no en la tierra sino en el cielo, que hay una identidad que nos fue entregada no en la tierra sino en el cielo. Yo recuerdo que yo tenía un vecino, compañero de escuela, compañero de ahí éramos vecinos, y él se llamaba Olmer, con O, porque el del registro escuchó mal y no le colocó Elmer, le colocó Olmer. Entonces en la tierra podrán equivocarse en asignarle su nombre, ponerle una H que no iba o quitarle una H que sí iba. Pero en el cielo ni le ponen de más ni le ponen de menos, le dan lo que es justo. Entonces yo quiero irme un poco al contexto cultural de lo que está sucediendo en Filipenses. La ciudad de Filipos había sido una ciudad muy próspera en su momento, como fueron todas las ciudades que la Biblia menciona, al menos de la región griega. Hay un hombre muy famoso, no aparece en la Biblia por supuesto, que fue Alejandro Magno. Usted lo habrá escuchado en películas, que fue alguien poderoso en batalla. Pero el papá de él fundó esta ciudad de Filipos. Pero 42 años antes del nacimiento de Jesús, Roma conquistó esta ciudad. Inmediatamente que Roma conquistó esta ciudad, mandó sus apóstoles. Yo le quiero recordar que el término apóstol, el título de apóstol, no nace en Israel, no nace de Jesús, nace de los romanos. Cuando Roma conquistaba una ciudad, fuese grande o pequeño el pueblo, enviaba embajadores. A esto lo llamaba apóstoles. No era gente tan relevante en la cultura o en la economía, pero era gente que sabía muy bien el idioma, las lenguas, las tradiciones. Y cuando los apóstoles de Roma llegaban a un pueblo, ellos se encargaban de que ese pueblo hablara el idioma que se hablaba en Roma, que profesaran la misma fe que se profesaba en Roma. Aún el sistema económico lo cambiaban. Usted ve cómo Israel tenía el sistema económico de los romanos.
en el único lugar donde seguía en vigencia la moneda judía era en el templo. Pero fuera del templo ya Roma había invadido no solo la economía, aún la forma de vestirse, aún la forma de pensar, aún la forma de expresarse, aún la forma de cómo se hacían las cosas. Los judíos fueron impregnados por ese pensamiento. Por eso una madre vino un día y le dijo a Jesús: yo solamente quiero pedirte un solo favor. Jesús atentamente escuchó y dice: dime, ¿qué es lo que deseas? Esta mujer dijo: yo solo quiero pedirte que cuando tú comiences a gobernar, mis 2 hijos estén gobernando al lado tuyo. Roma había enseñado que la gente que tenía posiciones era la gente que era importante, y que todos los que estaban abajo tenían que rendirle honor y rendirle pleitesía. Mas el Cristo que usted y yo adoramos nos enseñó que no es grande el que está arriba, es grande el que sirve. No es grande el que tiene título o el que tiene nombre, sino el que pone a los demás por primero, como Él lo hizo. Él dice: yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Hay gente que hasta el día de hoy les fascina y le encanta que le sirvan. ¿Sabe qué hacen algunos cristianos? Que les encanta que les sirvan. Cuando llega el momento de servir, salen con la típica frase: sírvanos, hermano, porque mayor es el que sirve. Alábalo. No quieren que el otro realmente ejerza servicio, quieren ser servidos. Mire una vez más al que está a su lado y dígale: ya es tiempo que cambie usted. No, eso es por no decirle la otra palabra hebrea, que en lugar de esa es componente, pero dígale: ya es tiempo que usted cambie. Usted no vino a esta tierra para que lo sirvan. Es más, diga conmigo: a partir de ahora, todo lo que yo pueda hacer, no se lo voy a pedir a nadie. Si la silla se cayó y usted puede levantarla, levántela. ¿Para qué le va a decir a alguien que venga a levantar la silla? Si usted puede lavar el plato en el que comió, ¿por qué lo va a dejar ahí para que lo lave su mamá o su esposa? Lávelo usted. Está siguiéndome todavía. Si usted puede hacer las tareas, ¿por qué va a pedir chepia? Hágala usted. Entonces Pablo le habla a una ciudad griega con pensamiento romano. ¿Cómo era la ciudad? Griega con pensamiento romano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Voy para acá. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos tenemos con pensamiento que no es de un cristiano? Se la voy a cambiar. ¿Cuántos cristianos tenemos hablando, actuando, caminando como no debe hacerlo un cristiano? No me mira nadie porque estoy hablando de usted. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a una ciudad que se sentían tan orgullosos de la ciudadanía romana. Dígame, ¿cómo cuando a alguien le dan la ciudadanía estadounidense ahora, cómo reacciona esa persona? Ayúdeme, usted que ha orado por eso, ¿cómo reacciona esa persona? Feliz, contenta. ¿Sabe qué? Hasta se le olvida una estrofa del himno cuando le dan la ciudadanía. Y se sienten orgullosos y está bien, pero le pueden dar la nacionalidad en cualquier lado, seguirá siendo catracho, seguirá siendo hondureño. Y yo no vine aquí a hablarle de amor a la patria, yo vine aquí a hablarle de amor al reino de los cielos. Porque los griegos que estaban en Filipos, habían pocos judíos en Filipos. Los griegos que estaban en Filipos se sentían orgullosos no de haber nacido griegos, sino de haberse convertido en romanos. No estaban orgullosos de haber nacido en la cuna de la sabiduría, como se le conoce a Grecia, sino que estaban felices por en el transcurso de la vida haber cambiado de nacionalidad, haber cambiado su forma de hablar, haber cambiado su forma de pensar. Y en medio de eso Pablo aprovecha eso y dice: Pablo, nosotros no nos jactamos por tener un pasaporte de la tierra. Hay un pasaporte que es mayor. Eso no lo tiene en ningún consulado, eso no lo tiene en la tierra en ningún sitio, por
más que pueda pagar. Ese se obtiene con una sangre que se derramó. Ese no es sellado por un embajador ni por un cónsul, es sellado con la sangre de Cristo. Yo le estoy hablando a gente ahora que yo vine a recordarle que el cielo manda a decirle que sabe su ubicación, pero más que eso sabe que su reino no es de esta tierra. Jesús fue bien claro y dijo: quedan en la tierra, pero no son de esta tierra. Hay gente que no ha comprendido hasta el día de hoy, y voy a generalizar, no hemos comprendido la magnitud, la dimensión de lo que significa ser parte del reino de los cielos. Porque en el reino de Dios, Dios es primero. En el reino de Dios Él es alfa y Él es omega. Él es principio y Él es el fin. En el reino de los cielos todo lo que ocurre está bajo la mirada de Dios. En la tierra usted y yo ocupamos el favor del hombre. Usted sabe que su hijo va a ir a tramitar la cédula al registro. ¿Qué hace? Llama a su amigo del registro para que le facilite el proceso. ¿Me va siguiendo? Y nos jactamos, no, es que el que puede, puede. Y no está malo. El problema es que usted llega a las 10 y ya hay 500 haciendo fila, y eso es injusticia. Pero no voy a meterme en eso. El reino de los cielos tiene una cultura. Grite y diga conmigo: cultura. Cultura no solamente son el conjunto de tradiciones, creencias que un pueblo tiene. Le vuelvo a repetir esto: usted y yo todos somos, bueno, voy a decirlo así, todos somos ahora de Ceiba. Pero usted sabe cuando alguien no es de Ceiba. ¿Por qué lo identifica? ¿Por qué identifica usted que alguien es de allá por Islas de la Bahía, o que es de allá de Gracias a Dios, o es de otro sitio? Por cómo habla, porque el lenguaje evidencia la raíz de lo que somos. La forma en cómo hablamos dice de qué reino somos parte. Cuando usted ve a un cristiano que habla duda, que habla miseria, que habla enfermedad, habrá que replantearnos si precisamente ese hombre pertenece al reino de los cielos. Hubo una mujer que llegó un momento donde dijo: es imposible que pueda resucitar, porque no es que yo no tenga fe, es que es imposible. El sistema ya dice que ya pasaron 3 días. Los judíos tenían la creencia que cuando enterraban a alguien, después de 3 días todavía había la posibilidad de que pudiera resucitar. Si Jesús llega en el segundo día de enterrado, o en el tercer día de haber enterrado a Lázaro, no hubiese contado como milagro, hubiese contado como un acierto más de la creencia popular. Dios no es que llega tarde, es que Dios llega justo en el momento donde nos va a botar la creencia que nos hicieron creer nuestros antepasados. Dios llega en el momento cuando Él necesita derribar altares que hemos levantado, que Dios no está pidiendo, porque la palabra cultura viene de culto, viene de aquello a lo que le rendimos honor, viene de aquello a lo que le damos importancia. La cultura dice que cuando en esta ciudad llega la época del carnaval, yo sé que la iglesia, al menos en su 95%, se aísla de eso, porque somos muy santos para eso. Pero la mayoría de la gente, el resto de la ciudad, todo lo que hacen, todo lo que habla, gira en torno a ese dichoso carnaval. ¿Me va siguiendo acá todavía? Entonces Dios no llega tarde, llega en el momento oportuno para matar las vacas sagradas que hemos levantado en otro tiempo. Usted y yo crecimos con un montón de conceptos que no son de la Biblia. El asunto es dónde guardamos los conceptos que tenemos. Cuando usted vive pensando que usted no merece venir a la iglesia, usted ya no puede ser perdonado. ¿Dónde cavilan o se mueven ese tipo de pensamientos? Obviamente. Ahora la pregunta es: ¿qué es lo que el cielo está diciendo? Porque cuando un indocumentado lo agarra ya migración en Estados Unidos, no le anda preguntando ni cómo se llama. Con solo verle el pelo colocho sabe que no es de allá. Y este dice: va para afuera. Lo mandan, no le preguntan si tiene familia, no le preguntan si ya pagó el carro que anda, no le preguntan cómo están los hijos en la escuela o donde sea que estén. Únicamente lo agarran y lo deportan. Pero ¿quién puede deportar a un hondureño en Honduras? Usted va a Roatán, ¿quién lo puede correr de allá?
Quizás los dueños del hotel si usted lo paga. Pero estamos en nuestro territorio. Dios es un Dios de terrenos, de derechos legales. Y a la iglesia le asignó un terreno. ¿Recuerda lo que le dijeron a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque a partir de ahora, donde tú te pares, ya me he parado yo antes. Por eso es tierra santa. Yo quiero recordarle a alguien que en la casa donde usted vive, no esté preocupándose porque alguien se levantó de madrugada a regarle sal. Está bueno, tómelo como un acto profético de las tinieblas que se va a volver en bendición para su vida, porque lo que del cielo ya le derramó favor, el diablo no puede maldecirlo ni tocarlo. Hay gente que anda muy preocupada por qué va a pasar con sus hijos. Si usted ya entregó a sus hijos al Señor, usted de lo único que tiene que preocuparse es de saber que sus hijos van a tener el fin que usted espera, porque la palabra dice que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Él. Los pensamientos de Él son pensamientos de paz. Ayúdeme, dígale a alguien: en el cielo han pensado de tu casa, en el cielo han pensado, ayúdeme por el amor de Cristo, dígale a alguien: en el cielo han mencionado tu nombre, en el cielo han hablado de tu proceso, en el cielo han hablado de tu familia, en el cielo han hablado de usted. Pero cuando usted y yo caminamos con una mente terrenal, nos preocupa más lo que dice la gente que lo que dice el cielo. Nos preocupa más de qué va a opinar el hermano, la familia, el amigo de lo que me ocurrió, de lo que Dios ya está hablando. ¿Sabe qué? La palabra dice, el Salmo 23: aderezas mesa para mí en presencia de quienes, de los que me aman. Angustiadores. Escúcheme, ¿quién está hablando? Está hablando David. ¿Quién era David? David, los hermanos lo ven y le dicen: conocemos la malicia y la perversidad de tu corazón. Pero cuando Dios lo ve, dice: él tiene el mismo corazón. Me agrada como piensa, me agrada. No es que David era perfecto, no es que David no pecaba, sino que en medio de sus caídas sabía cómo levantar adoración, porque era un hombre que vivía en la tierra, pero su pensamiento vivía conectado en los cielos. Y cuando colocaron mesa para David, ¿quiénes estaban sentados alrededor de David viéndolo comer la mejor parte? La cultura judía decía, usted lo ve cuando ungen a Saúl, por ejemplo, que Samuel pide que la mejor parte del cordero, creo que era un cordero, se la den a Saúl. Era normal que a los primogénitos se les daba la mejor parte en una cena, en una comida. David no era el primogénito, no era el segundo, no era el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Era el octavo. El octavo es número de reinicio en la Biblia. 7 significa que hubieron 7 errores que se cometieron, pero un octavo significa que Dios dice: voy a volver a empezar de nuevo. La palabra dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto lo veréis. Es más, ya está sucediendo. El cielo no dice va a suceder, dice ya está sucediendo. Pero cuando usted y yo nos impregnamos de lo que Dios habla, hablamos como habla Dios. Pero ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que usted llega nuevo a un trabajo o a la universidad, al colegio, donde sea? Y claro, la primera semana uno hace amigos, ¿cierto? ¿Qué pasa después de un mes? ¿Cómo habla uno? ¿Cómo hablan los amigos? Entonces uno ya llega a la casa diciendo palabras o frases o bromas que antes no decía. ¿De quién las aprendió? De los nuevos amigos, porque tienen influencia. Aquí hay una gran pregunta para nosotros: ¿qué tan influyentes somos nosotros en el círculo de gente con el que nos movemos? Porque ser cristiano no significa que usted se aleje de los compañeros que tienen un vocabulario soez. No, entre más tinieblas hay, más facilidades para que la luz brille. No, esa no me la recibió, voy para acá. Entre más tinieblas hay, más fácil es que la luz brille. Pero ¿cómo puede brillar un foco que ya se ha apagado? Mira el foco que está a su lado, el hermano que está a su lado. Dígale: el cielo dijo. No, ayúdeme, el cielo dijo.
que tú eres luz. No, no, diga una vez más, el cielo dijo, eres luz. ¿Cuál es el trabajo de la luz? Alumbrar. La palabra es luz que alumbra. Ahora, ¿se acuerda usted? ¿Se acuerda usted? No quiero traerle a memoria malos momentos, malos recuerdos, pero ¿se acuerda usted del 2020? ¿Se acuerda? Marzo, abril del 2020. ¿Sí? Ok. Uno vivía con una expectación, pero negativa. Porque como siempre hay vecinos bien comunicativos, dicen que la del súper ya se enfermó. Que dicen que el carnicero, dicen que está en cama. Allá hubo una señora que llegó a la pulpería a comprar leche, y en la pulpería estaban hablando de que alguien se enfermó, llegó con calentura a la casa. Vea cómo la mente, cómo los pensamientos pueden derrumbar a alguien en segundos. No es casualidad que la palabra diga: ustedes, Filadelfia, tienen la mente de Cristo. ¿Por qué no el dedo con el cual hacía milagros y echaba fuera demonios? ¿Por qué no la mano? La mente. Porque si usted y yo cubrimos nuestra mente con la luz, con la presencia, con la palabra, no hay nada que pueda interferir en nuestra vida. Cuando Pablo dice en Corintios, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las fortalezas que hay que derribar primero son las mentales. Dígame una fortaleza mental que usted ha tenido. 5 años diciendo que se va a meter a la alabanza y van a llegar otros 5 y no se va a meter. Porque en su mente hay un pensamiento que se volvió una fortaleza que dice: ¿y si se burlan de ti? ¿Y si se ríen? ¿Y si le haces feo? Y ese pensamiento, ese miedo les tiene paralizados. ¿Recuerda cuál fue el gigante que mató a Saúl? Fue el miedo. Nació con miedo, vivió con miedo, murió con miedo. Nosotros puede ser que hayamos nacido con miedo, hayamos vivido con miedo, pero moriremos en Cristo. Eso significa que moriremos libres del miedo. Por eso Elizabeth le es informado que va a dar a luz una mujer avanzada de edad, y en medio de su algarabía ella dice: librados de nuestros temores, con libertad te serviríamos. El miedo siempre va a estar. El problema es cuando se mete acá. Le pregunto, díganme amén todos los que son empresarios, emprendedores. Si usted vende naranjas en la esquina de su cuadra, llámese emprendedor, no vendedor de naranjas. Llámese empresario. ¿Me sigue todavía? Si usted vende oro, plata, aritos, lo que sea, aunque solo venda uno al año, usted llámese un empresario de esa área. Porque cuando usted y yo pensamos en diminutivo, en pequeño, ¿a quién se le ocurre recibir cosas grandes? Por eso es que yo no comparto cuando alguien viene y dice: bueno, hermanos, voy a compartirle un pequeño mensaje. Y terminan diciendo: bueno, esto fue lo poco que el Señor me dio. Si Dios de la nada hace todo, imagínese con algo. Si Dios de la nada hace algo, imagínese teniendo algo. Cuando Pablo le habla a esta gente, Pablo le está diciendo: pueden estar muy orgullosos de la ciudadanía que ustedes tienen, pero hay una ciudadanía que es mayor, que es la del cielo. Usted y yo estamos en un punto de nuestra vida que no estamos en el nivel más óptimo de santidad. Si a usted y a mí nos revisan ahorita, nuestro nivel de justicia no es quizás el que deberíamos de tener, pero eso no quita que ya hay un pasaporte sellado con sangre que dice que le pertenecemos al cielo.
y que dice que su casa le pertenece al cielo y que dice que sus generaciones le pertenecen al cielo. Yo quiero decirle que David era un número 8. Ese 8 fue un reinicio. Son los mismos 8 que salieron del arca. Hay una promesa en Hechos: si tú crees, tú y tu casa serán salvos. Esa promesa se cumple en Noé. Aunque el tiempo sea diferente, la palabra y el poder de Dios es el mismo. El justo que entró en el arca era Noé. No era la esposa, no eran los hijos, no eran las mujeres, era Noé. Por la justicia suya, por la honra suya, su familia también alcanzará la gracia y la manifestación de Dios. Pero para eso alguien tiene que saber que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. ¿Qué pasa cuando un hondureño va a Estados Unidos y se casa con una americana? Se minó, dice usted, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace ella en la ley? ¿Qué hace ella ante una corte? Lo pide. ¿Qué es la novia de Cristo? Ajá. ¿Qué es la novia de, qué es la iglesia de Cristo? Perdón. La novia. ¿A qué va a venir Jesús? Estamos en la tierra. Y como nos casamos con Él, yo quiero, dice Él, que donde yo estoy, yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dígale que está a su lado, nos van a pedir. Es más, ya nos pidieron. No, dígale, ya nos pidieron. Faltan días y nos vamos. Faltan días y nos vamos. Faltan días y nos vamos. Falta poco y nos vamos. Él viene a reclamar lo que es suyo. Y no hay nadie que pueda decirle no pueden irse, porque su sangre, repito, selló y firmó un pasaporte. Conoce Dios a los que son suyos. Ese es el sello que tiene la iglesia. Alguien alaba su nombre. Entonces mire esto. Cuando a alguien le dicen, eso pasa sobre todo en el ámbito futbolístico. Cuando un futbolista hondureño que nació allá en el barrio Cabaña, allá en Choloma, en los barrios de Choloma, pero salió bueno el cipote para jugar, le dicen, te vamos a mandar para Europa, te vamos a mandar para Portugal, qué sé yo. ¿Qué es lo primero que hace? Estudiar la cultura del lugar, tratar de aprender el idioma, para que cuando llegue por lo menos pueda decir buenos días. Diga conmigo, el lenguaje de la tierra no me sirve allá en el cielo. Dígale al que está a su lado, no funciona así. Ahora, ¿qué es lo tremendo? Que Dios no necesita llevarnos al cielo para que empecemos a hablar diferente. Le digo esto, Jesús no nos ve como gente terrenal. ¿Cuántos somos iglesia aquí? La iglesia está en esta tierra. Si no es de la tierra, ¿de dónde es? Entonces pregúntale al que está a su lado, ¿qué idioma es el que tú hablas? O al menos, ¿qué lenguaje es el que tú hablas? Porque cuando uno... ¿Hay alguno aquí que haya trabajado de guardia de seguridad? ¿Nadie? Sí, allá, el hermano. Usted los escucha hablar por el radio y uno no entiende lo que están diciendo. Llegada tango, y uno, ¿dónde están los argentinos? Dice uno, y no, es que está llegando tarde un compadre. ¿De qué le estoy hablando? Tienen su propio lenguaje, se entienden. Usted cuando vino por primera vez al templo, escuchó un lenguaje que usted no entendía. Usted escuchaba y decía, sus oídos tienen que estar circuncidados. Y uno, ¿qué es eso? Hay un lenguaje diferente. Entonces, allá afuera hay un lenguaje diferente. ¿Cómo se saludan los jovencitos, los que no son cristianos? ¿Cómo se saludan? Cuando se ven, ¿cómo se dicen? Buenos días, compañeros. ¿Cómo se dicen?
Ya ahorita con esto de los Terian está más ahorita. Si usted conoce uno, me dice uno, allá hay uno así, ve, para darle su identidad. Escúcheme, escúcheme. ¿Cómo se saludan los muchachos? Normal. Yo recuerdo hace mucho tiempo, allá como por el 2012, salimos de un ensayo de danza allá en Vistas del Valle con los muchachos de danza, y estábamos sentados afuera, porque la Coca-Cola no puede faltar. Estábamos tomando fresco y venían dos muchachos. Y había un muchacho sentado al lado mío, y cuando el muchacho que venía lo ve, le dice: perrito, ¿cómo estás? Y el cipote, antes de responderle a aquel, me queda viendo a mí. Y le ladró igual, ¿verdad? Y le contestó igual. Ese es el lenguaje de afuera, y ellos entienden, ¿sí? Yo me subo en una mototaxi por allá y me dice así: guau, guau, ¿dónde lo llevo? Y uno entiende que esa es la jerga popular, y uno dice: lléveme allá, fue al fondo, allá abajo. Pues, ¿para qué me voy a poner a decirle yo cómo me dijo? Si uno entiende que ese es el lenguaje. El asunto es que usted venga y me diga a mí: pastor, guau, guau, ¿cómo está? Ahí, mire, yo le digo a usted, y me río, y se lo he compartido. Hace unos días visité a uno de los hermanos y tenían un perro en la parte de atrás que es pastor alemán, muy bonito el perro. Entonces viene el niño y me dice: pastor, venga, muy inocente, me dice: venga, mire su colega. Ya conmigo, lenguaje. La forma en cómo yo hablo le dice a los demás de dónde yo soy. La forma en cómo yo hablo le anuncia a los demás de dónde yo soy. Entonces mire esto, rapidito, entro al mensaje. En el reino hay una cultura. Cultura, le dije, es culto, es lo que adoramos, es a lo que le damos tiempo. Pero cultura también es cultivo. Para que haya un cultivo tiene que haber una siembra. Para que haya una siembra tiene que haber una semilla. ¿Qué fue lo que nuestros padres heredaron en nosotros? Muchos de nosotros crecimos heredando deudas, porque en nuestra casa solo se hablaba de deudas. Muchos de nosotros crecimos heredando alguna atadura, algún vicio, porque en la casa ese era el idioma que se hablaba. Yo le he dicho a usted, cuando mi esposa y yo recién nos casamos, vivíamos enfrente de un solar baldío. A la derecha teníamos un solar baldío, atrás un solar baldío, y al lado teníamos una cantina. No sabe cuántas alabanzas me aprendí yo ahí. Entonces yo estaba viendo tranquilo televisión en la casa y escuchaba cuando pedían allá dos de las grandotas. Entonces es un lenguaje y uno se va adaptando. Mire lo que le voy a decir y no me mire ni me diga nada ahorita. Cuando usted se las da de maduro y se pone a escuchar música que usted y yo le mal llamamos música del mundo secular, eso contamina su forma de pensar, eso contamina y condiciona su pensamiento. Y usted anda en el trabajo y se sacude. ¿Por qué? Porque le vino a la mente la canción. Cuando nos llenamos de Dios, cuando nos llenamos de la palabra, cuando sembramos palabra en nosotros, todo lo que brote es de arriba, es del cielo, es del reino, trae propósito, trae bendición, trae salud. Por eso es que cuando alguien se llena de Dios y ve enfermedad, declara palabra de salud. Cuando alguien se llena de Dios y se llena de palabra de restauración y ve un problema, habla restauración, transmite paz. Pero cuando andamos llenos de duda y de miedo, cuando hablamos duda, hablamos miedo. Le voy a hacer una pregunta aquí y quiero apelar a su humanidad y a su carne. Y mire que usted tiene bastante. ¿Cuántos andábamos muy preocupados? No al extremo de no dormir, ¿verdad? Pero por esta gran inversión que se hace a inicio de año, con los útiles y todo ese tipo de cosas. ¿Sí o no? ¿De dónde voy a sacar tanto? Porque es que a uno se le ocurrió tener no uno ni dos, sino que 4, 5 y 6. Imagine, nadie le contó a uno que después iban a la escuela. Escuche,
¿Sí o no que por muy espiritual que uno quiera ser, la duda llega y toca la puerta? Voy acá. ¿Sí o no que por muy espiritual que uno quiera ser, la incredulidad llega, no toca, se mete, se sirve café y se sienta? ¿Recuerda cuando Jesús dijo, este espíritu no sale sino con qué? ¿De qué espíritu hablaba? Un espíritu de incredulidad. Nosotros mandamos a ayunar al endemoniado. No, Jesús hablaba de una región, porque toda la gente de esa región hablaba el lenguaje que hablaba ese espíritu. ¿Qué dijo Marta? Ya no, ya tiene 4 días, ya no se puede. Hermana, pero su matrimonio puede ser restaurado. Ya no, mejor que Dios me lo cambie por otro. Y así no funciona acá. Entonces, dígale que está a su lado, ¿qué han sembrado en usted? Y pregúntele también, ¿y qué está sembrando usted? Vamos, ayúdame. ¿Qué está sembrando usted? Entonces, en el reino se habla fe. ¿Qué se habla en el reino? Fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? Incredulidad. Entonces, la fe que usted tiene, ¿para qué le alcanza? Escúchenme, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Hace unos días me subo a un taxi y cuando me subo me cayó una llamada. Contesté, Dios le bendiga, y corté, escasos segundos. Me pregunta el taxista, ¿usted es cristiano? Le digo yo, sí, por gracia de Dios soy cristiano. Y me dice, no hay camino más hermoso que el camino cristiano. Él no era cristiano. Pero escuchen lo que me contó. Yo creo, me dice, en que Dios es poderoso para hacer milagros. Me dice, mire que hace como 15 días andaba preocupado porque no había hecho nada y andaba bajo de combustible. Y cuando iba por el puente Reino de Suecia, me dice, me hizo parada una señora. Y la señora fue muy honesta y me dijo, mire, iba ya por la Irías Navas, solo tengo 10 lempiras. Y le dije a un taxista y me dijo, está loca señora, a mí no me regalan el combustible. Y dice, y yo le quería decir lo mismo, pero le dije, súbase. La subí y dije, bueno señor, y le dije a ella todavía, me dice, si nos quedamos a medio me ayuda a empujar el carro. Si no, él fue muy sincero. Entonces dice él, cuando la señora se subió, yo dije, Señor, voy a hacer la obra del día. La señora se subió, la fue a dejar a Leirías, regresó, anduvo todo el día, y no solamente hizo para el combustible, porque hasta por la tarde le salió, dice él, lo suficiente como para poder echar combustible y pagar la cuota del día. Dice él, yo sé que la acción del día que yo hice, Dios me recompensó. ¿Me está escuchando acá todavía? La fe en el reino no se habla por lo que se ve, se habla por la certeza que tenemos. Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Pero antes de decir eso, Jesús dice, yo sé que tú siempre me escuchas. Yo quiero decirle esto a alguien, Dios ya escuchó la oración que usted hizo. Ya Dios escuchó la oración que usted hizo. Pero escuche, Dios ya escuchó la oración y va a responder, no porque usted haya orado, porque muchas veces oramos y no hay respuesta porque oramos mal. Dios va a responder porque se va a evidenciar que Él siempre nos ha escuchado. Las oraciones que usted hizo en algún momento de su vida, que quizás las olvidó, en el cielo siguen vigentes, las siguen escuchando día a día. Jesús habla y dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro salió. Pero la palabra también dice que Moisés le pregunta a Dios, está bien, ya me convenciste, voy a ir, pero si me preguntan quién me envía, ¿qué nombre les tengo que dar? ¿Cómo respondió Dios? Yo soy. Pregunto, los primeros 40 años de vida, ¿dónde vivió Moisés?
en Egipto. 40 años vivió en Egipto. El suficiente tiempo para que él aprendiera que para los egipcios saber el nombre de un Dios era tener ventaja sobre ese Dios. Los egipcios tenían la creencia que cuando ellos conocían el nombre de un Dios o le otorgaban el nombre de un Dios, el Dios tenía que responder a lo que ellos pedían. Por eso es que cuando empiezan a llegar las plagas, los hechiceros que tenía Faraón empiezan a trabajar para que el Dios que estaba siendo atacado respondiera favorablemente a ellos. ¿Qué es lo que Moisés está tratando de hacer? Dime tu nombre, así yo tendré control de lo que yo quiero y de lo que voy a pedirte. ¿Cuántos de nosotros hemos querido usar a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, sánalo ahora. Pues lo que hizo Moisés con Miriam o con María, como usted quiera decirle. Le pegó lepra. ¿Cómo oró Moisés? Sánala ahora. Dígame amén todos los que son padres aquí. Diga conmigo, cuando oro por mis hijos, la respuesta viene por orar con fe, no desde el sentimiento. Porque usted y yo oramos en la desesperación desde el sentimiento, no desde la fe. El cielo no responde a las lágrimas. El cielo no responde a alguien que quiera dar lástima. Solo responde con fe. Solo responde a la fe. Entonces Dios le dice a Moisés: yo soy. Pregunta: ¿es lógico ese nombre? ¿Humanamente es lógico? No, no es lógico. No es lógico. Pero es que cuando Moisés, por así decirlo, ocupara sanidad, ¿cómo iba a llamar a Dios? Yo soy. ¿Cómo iba a llamarlo? Entonces Dios le está diciendo: no eres tú quien va a tener el poder, soy yo quien va a tener el poder. ¿Cuántos de nosotros hemos orado muchas veces de esta manera? Dios, toma el control de esta situación. ¿Cuántos hemos orado así? No, levántame la manito. ¿Cuánto? Manténgame la mano arriba. ¿Cuándo Dios perdió el control? No, dígaselo a alguien. Pregúntele, ¿cuándo Dios perdió el control? Padre, toma el control de mis hijos. ¿Cuándo Dios perdió el control? Uno es que pierdas el control del televisor, pero Dios jamás. Entonces usted hoy que vaya a dormir a su casa, puede dormir sobre esta almohada. Dios tiene control de los suyos. Dios tiene control de los suyos, porque Él jamás ha perdido el control, ni lo perderá. Entonces en el cielo se habla el idioma de la fe, pero en el cielo también se hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí hemos orado para hacer la voluntad de Dios? Orar para hacer la voluntad es fácil. Lo complicado es doblegar la carne. Porque es muy fácil postrarse 30 minutos ahí para pedirle al Señor: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, y levantarnos e ir a hacer nuestra voluntad. ¿Verdad? Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como en los cielos. ¿Cómo es la voluntad de Dios para con usted? Buena, agradable y perfecta. Si tiene a su esposa a su lado, dígale: eres como la voluntad de Dios. Es buena y agradable. Y cocina bien, pastor. Bueno, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Escuche, dígale que está a su lado una vez más: los planes de Dios son mejores que los suyos.
Repítaselo, porque es que al hermano le cuesta entender. Repítaselo. Los planes de Dios son mejores que los suyos. Porque en el plan suyo usted tendría que estar aquí ahora. En el plan suyo de hace 15 años atrás aquí tendría que estar. No. En el plan de las tinieblas muchos aquí ya no deberían estar ni viviendo. Pero en el plan del cielo está que usted esté vivo. Lo único que el cielo necesita de nosotros es que hablemos como se habla allá. Porque Jesucristo dijo: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. ¿Cómo hablaba Jesús versus cómo hablamos nosotros? ¿Cómo hablaba Jesús y cómo hablamos nosotros? Cuando a Jesús le dijeron no hay comida, ¿qué hizo él? ¿Oró por la comida? ¿Cuántos de ustedes han orado para que se multiplique la comida en su casa? Pregunto, ¿hubo evidencia de eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo hicimos? Solo cuando nos preocupamos que no iba a alcanzar porque llegó gente a última hora. Pero al menos oró. Hay gente que esconde la olla mejor para no dar nada. Y aquí aguantan hambre todos, dice, pero aquí nadie come. Parece chiste, pero en mi anécdota eso. Oiga, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero su carne lo traicionó. Pero David significa amado. Usted y yo somos el David de Dios. Somos amados por Dios. Y dice la palabra en Romanos: nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la clave? Cristo Jesús. Yo le quiero preguntar a usted, y todos los que andan caminando se sientan, por favor, o los voy a sentar yo. Escúcheme esto. Escúcheme esto. ¿Qué tan convencido está usted de que Jesús realmente está en usted? Servir no es evidencia de eso. Ni siquiera predicar es evidencia de eso. Puedo seguirlo diciendo muchas cosas. Pero de la única manera de ser ciudadanos del cielo no es que nos den un nombre en la tierra, no es que le agreguemos un nombre al listado de membresía de la iglesia, es que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pastor, ¿y qué debo hacer? ¿Cuántos hijos debo empeñar? Ninguno. Ninguno. Ayúdenme ahí con Romanos 10:9. Mire lo práctico que es el reino. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien busque al Señor, no hay quien entienda, todos se desviaron. Pero mire lo que dice Romanos 10:9: que si confesares lo que hablamos, define de dónde somos. Voy de nuevo. Como yo hablo, define de dónde soy y qué es lo que pienso. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, termínelo usted, será salvo. Vea al que está a su lado por última vez, aquí en el culto ahorita. Dígale: ¿ya eres salvo? No vaya a responder, porque si ya dudó, ya tenemos problemas. Ahora cámbiale la pregunta y dígale: ¿quieres ser salvo? Mire lo que dice el versículo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación. El reino de los cielos dice esto. Agrego esto antes de decir esto. Hay gente que viene y dice: ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en este cuerpo siendo otra cosa? O sea, personas que tienen su sexo femenino y creen que son alguien masculino encerrado en ese cuerpo. No importa cómo haya nacido, total, igualmente no es genéticamente posible eso, pero si aún así fuese, no es como nació. Porque la Biblia dice en Romanos, en Juan 3:3, de modo que si alguno no nace de nuevo, no puede ver la ciudadanía del cielo. Pero para eso ha venido Cristo, porque el que confiesa con la boca para salvación, mire lo que dice el versículo siguiente, el 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere. ¿Cuántos quieren irse a casa hoy con el pasaporte del cielo? Por solo $50. Escúcheme, escúcheme. Esto no se trata de venir acá. Se lo he dicho. Este espacio es un espacio donde no se le puede negar el acceso a nadie, excepto los que quieren venir a hacer desorden. Para eso tenemos los diáconos bien armados ahí. Pero aquí viene el satanista, se sienta, aplaude y ofrenda más que todos. Pero eso no lo hace salvo. Viene el alcohólico, el drogadicto, el que usted quiera, y canta y llora y se tira al piso, pero eso no lo hace salvo. Y luego está usted y luego estoy yo, que llevamos toda una vida aquí y creemos que por eso estamos bien. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero abrace ese texto con Juan 3:3, si no nace de nuevo. Yo quiero, ayúdeme a cerrar sus ojitos ahorita. La gente de intercesión me ayuda aquí. Padre, no es así como yo iba a terminar el mensaje, pero no es de lo que yo quiero. Señor, este es tu pueblo, tus hijos, gente que nos visita, que también tienen una historia como nosotros. Muchos otros que llevamos rato aquí y otros que llevan toda una vida. Pero tu palabra dice en Apocalipsis 3:5 que hay nombres que pueden ser borrados del libro de la vida. Y yo quiero, Señor, hoy rogar que tu misericordia se derrame como lluvia sobre esta casa. Y atamos las tinieblas que quieran perturbar el pensamiento de cada persona. Pero este es el día de irnos a casa con Cristo en el corazón. Hay gente que va a la embajada por una visa y vienen felices y vienen tristes. Usted y yo hoy podemos irnos a casa más que felices, con gozo. Porque el cielo no da felicidad, el cielo da gozo. Yo quiero hablarle a aquellos que quizás en un tiempo atrás hicieron un pacto de salvación con el Señor, pero por A o por B se alejaron. Eres hijo, eres hija, pero hoy es un buen día para reafirmar ese pacto. Ahí donde usted está puede decirle: Jesucristo, yo también quiero esa ciudadanía, la que solamente tú puedes ofrecer. Y quizás está usted también que nunca ha hecho una confesión de fe. No voy a obligarle hoy a que lo haga porque es una decisión muy personal.
Solo quiero decirle, Jesús está aquí y le ha visto y le conoce y conoce su corazón. Pero más que conocer su vida y su corazón, Él tiene un futuro excelente para usted. No voy a decirle que se le van a acabar los problemas, porque ese no es el evangelio que predicamos en esta casa. Pero problemas siempre hemos tenido. Pero su promesa dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová. Yo quiero hacer una oración en esta hora a manera de guía. Y si usted quiere hoy reconciliarse con Jesús o entregar su vida al Señor, usted puede usar la oración que yo hago y repetirla, o usted hacer su propia oración tomando como guía la mía. Pero no lo haga porque otro lo hace. Hágalo por decisión propia. Espíritu Santo, danos libertad de pensamiento. Usted puede decir conmigo así: Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he vivido fuera de tu voluntad, pero hoy tu palabra me enseña que si yo declaro con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que el Padre te levantó entre los muertos, yo puedo ser salvo. Por lo tanto, esta noche yo te confieso como mi Señor y como mi Salvador, y te entrego mi vida, te entrego lo que soy. Conoces mi historia, pero tal como soy me entrego a ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la ciudadanía del cielo, esa que aquel varón Pablo dijo que la obtenemos solamente a través de ti. Gracias, Jesús. Manténgase así como está, orando. Y ayúdenme. Si usted hizo esta oración desde el fondo de su corazón, yo quiero pedirle que ahí donde usted está se ponga de pie. No voy a pedirle que pase acá, solamente que se ponga de pie. Si usted hizo esta oración por convicción, ahí donde usted está puede ponerse de pie. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y así como está de pie, dígale: Jesús, tómame, no me sueltes. Dios le bendiga. Alguien más esta noche entrega su vida al Señor. Alguien más esta noche se va a casa sabiendo que una nueva vida empieza. Ya no se culpe por lo que pasó, por lo que ha ocurrido, por lo que no llegó a ser. Él nos da la posibilidad de empezar de nuevo. Hoy Dios trae un reinicio a su vida. Solamente extienda su mano y deje que Jesús lo tome. Hoy es día de salvación. Hay una sangre que esta noche está aquí para lavar todo pecado. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hijo. Ahí donde usted que se puso de pie, levante sus manos, quiero orar por usted. Y la iglesia me ayuda a orar por todos, así como está con sus ojitos cerrados. Padre, gracias por estas personas que hoy hacen un voto, un compromiso de fe contigo, que públicamente testifican, Señor, que entregan sus vidas a ti. Señor, sé que tú les conoces, porque desde antes de la fundación del mundo escribiste el diseño de ellos. Y yo declaro hoy Salmo 138:8: Jehová cumplirá en ustedes su propósito conforme a sus grandes misericordias, porque Él no desampara la obra de sus manos. Yo les bendigo y declaro una fresca unción sobre ustedes que llena todo su ser. Póngase de pie, iglesia, denle un fuerte aplauso al Señor, porque cuando hay salvación en casa hay que darle gloria.